En torno al camino sinodal que iniciaremos próximamente en nuestra diócesis, es bueno recordar la historia tanto social como de la Iglesia en nuestro estado de Quintana Roo. Aquí han pasado grandes acontecimientos que han marcado nuestra historia, nuestra cultura, pero sobre todo a nuestra Iglesia que peregrina en Cancún, Chetumal. Un gran acontecimiento para nuestra Iglesia que peregrina en la diócesis de Cancún, Chetumal, fue que se realizó la primera misa documentada en nuestras tierras, concretamente en la isla de Cozumel, aquel 6 de mayo de 1518, donde Jesús se hizo presente en la Santa Misa desde hace 500 años, su amor no dejando de bendecirnos y curarnos. En torno a ese acontecimiento, ahora la diócesis celebró el año de la Eucaristía con varios eventos, hora santa, misa y un mega congreso de talla internacional. Hoy nos encontramos en esta emblemática iglesia de San Miguel de Cozumel, fundada por los misioneros de Merignol, en la que podemos ver con el tiempo o el paso del tiempo cómo es que muchos misioneros han dado su vida para la evangelización, donde fue sembrada la primera cruz y fue hecha la primera misa en nuestro país. El 15 de febrero del año 2020, nuestra prelatura de Cancún, Chetumal, fue elevada a diócesis. Un acontecimiento extraordinariamente grande porque lo esperábamos ya desde hace tiempo, casi 50 años de ser prelatura, en donde comenzó de la nada, con un obispo y 3, 4 sacerdotes. Pero ¿saben qué? Hoy, después de tantos años, damos gracias a Dios por tal beneficio en donde los sacerdotes han crecido enormemente en número, los seminaristas mayores de igual manera, y así el seminario menor dio impulso a esta diócesis. Agradecemos a Dios, al Papa y al obispo, el primer obispo diocesano, Monseñor Pedro Pablo Elizondo, quien con mucha sabiduría y prudencia ha trabajado durante muchos años para bien de la Iglesia. Que Dios los bendiga y que siempre sigamos cerca de la Iglesia, cerca de Dios. Después de haber caminado en el año de la Eucaristía, posteriormente el año de la Santa Cruz y luego el año a la Virgen María, hoy estamos invitados a caminar en este año de Camino Sinodal. Preparémonos juntos. Iniciemos juntos el camino sinodal. Preparémonos juntos para este camino sinodal. Iniciemos juntos el camino sinodal, un acontecimiento también de unión familiar entre todos nosotros.
Buenas noches, bienvenidos todos a esta primera conferencia del ciclo de las conferencias por el Sínodo, que nos acompañarán a lo largo de este año, mes con mes, los primeros lunes de cada mes. Tendremos esta formación con temas, todos ellos, que nos hablan acerca de nuestro Sínodo diocesano. El día de hoy, para inaugurar esta conferencia, vamos a tener a un magnífico expositor con nosotros, pero antes vamos a hacer todos la oración por el sínodo. No sé si la puedan, la ponemos en pantalla, aquí la tenemos. Y pues vamos a iniciar el día de hoy con esta oración que también, al igual que varias de los subsidios que hemos estado preparando para todos nosotros, para todos ustedes, esta oración nos va a acompañar de ahora en adelante. No sé si la vean ahora en pantalla, para que todos juntos la podamos compartir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, tú que te hiciste presente en la primitiva iglesia, cuando todos vivían unidos como un solo corazón y una sola alma, asiduos en la oración y en la enseñanza de los apóstoles, asiduos en la fracción del pan y en la coinonía. Concede a este pueblo tuyo, que peregrina en esta diócesis de Cancún, Chetumal, la gracia de recorrer juntos este camino sinodal, con paso firme hacia la meta del encuentro contigo, nuestro único Señor y Salvador. Acompañados por nuestra Madre Santísima, iluminados por el Espíritu Santo y comprometidos en la nueva misión evangelizadora. Que todos juntos nos escuchemos unos a otros, que escuchemos tu palabra escrita y la voz del Espíritu Santo, para conocer lo que Él mismo dice a las iglesias en estos tiempos difíciles para el mundo y para la iglesia, llenos de grandes desafíos y oportunidades, pero sobre todo de especiales gracias divinas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, pues una vez habiendo hecho nuestra oración, vamos a dar inicio a la conferencia del día de hoy, que les comentaba que tenemos a un gran expositor para abrir este ciclo con el tema, pues obviamente el tema principal, el tema con el que salimos en este ciclo, para saber qué es el sínodo, ¿no? Que es un sínodo diocesano. Y para esto hemos invitado a nuestro querido padre Mario Andrés Mendoza Martagón. El padre Mario, muchos de nosotros lo conocemos ya, nació el 30 de junio de 1979 en Gutiérrez, Zamora, Veracruz. Llega a Cancún, Quintana Roo, en el año de 1998 en busca de oportunidades laborales y en ese entonces empieza a participar en la renovación juvenil y en la adoración nocturna en el Santuario de Guadalupe, contando con el acompañamiento vocacional del padre Rafael Ruiz, Legionario de Cristo. El 31 de mayo de 2012 es ordenado sacerdote en la Iglesia Catedral de esta ciudad de Cancún. Dentro de su actividad pastoral, les comento que del 2011 al 2012 fue diácono en el Santuario de Guadalupe y en la Iglesia Catedral de Cancún. De 2012 a 2013, vicario parroquial del Santuario de Guadalupe y en la Iglesia Catedral. De 2013 a 2015, vicario parroquial de San José del Mar en Cozumel. Del 2013 al 2020, fue asesor diocesano de la Pastoral Juvenil. De 2015 a 2016, vicario parroquial del Perpetuo Socorro en la ciudad de Chetumal. Del 2016 al 2020, rector de la Rectoría de la Sagrada Familia en Chetumal. De 2020 a la fecha, es párroco de María Auxiliadora en la ciudad de Chetumal y del 2020 a la fecha,
vicecanciller de la diócesis de Cancún-Chetumal. El padre Mario habla 3 idiomas: español, inglés e italiano. Su formación teológica, del 2007 al 2009, hizo un máster en Ciencia y Fe del Ateneo Pontificio Regina Apostolorum en Roma. En el 2015 sacó un diplomado en Pastoral Juvenil del CEVITEPAL en Colombia. En 2018, un diplomado en Pastoral Universitaria por la UDEM en Monterrey. En el 2020, realiza un diplomado en actualización pastoral por el CEVITEPAL de Colombia. En el 2020, un diplomado en animación bíblica de la pastoral, también por el CEVITEPAL de Colombia, y un diplomado en interpretación bíblica en el mismo lugar. En el 2021, diplomado en parroquia Comunidad de Comunidades en CEVITEPAL, Colombia, y en el 2021, un diplomado en procesos matrimoniales canónicos por la Universidad Pontificia de México. Bien, pues bienvenido, Padre Mario, a esta primera conferencia. Gracias por aceptar, ¿verdad?, estar con nosotros para abrir este ciclo. Nos da mucho gusto tenerle aquí y le vamos a escuchar con mucha atención porque seguramente saldrán algunas preguntas. Bienvenido, Padre. Muchas gracias, doctora Landi. Muchas gracias a todo el comité preparatorio del primer sínodo diocesano por esa invitación. Aunque pues también formo parte de este comité, les agradezco su confianza. Pues muchas gracias también al señor obispo por toda la confianza que ha puesto en el comité. Y pues estoy muy contento de poder compartir con ustedes esta primera catequesis que pues lleva por título, voy a estar compartiendo la pantalla, lleva por título ¿qué es el sínodo diocesano? Para empezar, sí me gustaría que pues nos concentráramos, porque hablar de un sínodo diocesano pues no es algo con lo cual estemos familiarizados por los términos, por las palabras que vamos a escuchar, por lo que a lo mejor vamos a tener que retener en nuestra memoria. Tal vez lo difícil va a estar en que no estamos familiarizados con los términos. Sin embargo, yo les invito a que tengan mucha paciencia, porque al final de la presentación van a ver ustedes lo bonito que es esto que vamos a vivir, que es nuestro primer sínodo diocesano. Como ya decía un poquito la presentación, pues yo tengo varios años ya de vivir en el estado de Quintana Roo. Como sacerdote apenas voy a cumplir 10 años, pero pues yo les hablo no solamente como temista, les hablo y les comparto como sacerdote, como pastor, que se ha hecho muchas preguntas en esa diócesis reciente, y que muchas de esas preguntas yo mismo me las voy a ir contestando a lo largo de este proceso sinodal. Para empezar, pues quiero comentar primer sínodo diocesano, diócesis de Cancún-Chetumal. Primero, lo que estamos viviendo es un momento de gracia. Ustedes saben que la gracia es algo que viene de Dios, que solamente Dios lo puede dar, y la gracia se nos presenta a través de los sacramentos, de los sacramentales, pero también de los acontecimientos que vamos viviendo a lo largo de nuestra vida, sobre todo si los vemos con ojos de fe. Este primer sínodo diocesano es un momento de gracia. Segundo, este sínodo diocesano está naciendo en lo que se llama ahora, la nueva etapa de recepción del Concilio Vaticano II,
Y aquí viene una primera palabrita, por lo que yo les decía que habrán cosas que se preguntarán algunos de ustedes, ¿verdad? ¿Qué es eso? Pero vamos a tener paciencia y poco a poco se van a ir contestando algunas de estas preguntas. Yo espero que todas. Tercera cosa, debemos de preguntarnos ¿qué es la iglesia? Es una pregunta que nos podríamos hacer. Por la presentación no se preocupen por apuntar todo. Ya el encargado de comunicación tiene la presentación y se las va a poder compartir. Se los va a poder compartir para que no se preocupen por apuntar todo. A lo mejor no les da tiempo. Preguntarnos entonces, ¿qué es la iglesia? Después, este sínodo diocesano va a provocar, va a crear en nosotros, va a hacer que nazcan gestos y actitudes que nosotros debemos de cultivar. Por ejemplo, la corresponsabilidad, la comunión, la participación, la misión. Son palabritas que algunas ya las conocemos, que otras las estamos escuchando a lo mejor por primera vez, pero que nos van a servir muchísimo. El primer sínodo diocesano debe de provocar en nosotros opiniones reales, sentidas, francas. Y esas opiniones hay que darlas, hay que hacerlas, porque el obispo necesita escucharlas. Y por último, en esa pequeña introducción, esta frase que es como una sentencia para el sínodo: humildad para escuchar y valentía para hablar. Bien, entramos entonces en la palabra sínodo. La palabra sínodo es una palabra muy antigua, no es algo nuevo. Es una palabra muy antigua y muy venerada por la tradición de la Iglesia. El significado se asocia con la revelación. Revelación significa Dios que se da a conocer a los profetas. Esa palabra sínodo está compuesta por la preposición sin y el sustantivo odos. Y juntas esas dos palabras, griegas obviamente, indica el camino que recorren juntos los miembros del pueblo de Dios. Aquí yo les invito a que nos centremos sobre todo, que nos centremos en esta palabra final, camino que recorren juntos los miembros del pueblo de Dios. Quiero ahorita, a ver si me permite compartir yo creo que sí lo voy a lograr. Quiero ahora, a ver, permítame. A ver si sí. Quiero compartir brevemente ahí está, el decreto de convocatoria que leyó el señor obispo el viernes pasado en la iglesia catedral. Con ese decreto de convocatoria se abre oficialmente los trabajos preparatorios para el sínodo. En este decreto yo solamente quisiera recordar una parte del decreto. Se los voy a leer, la letra está un poco pequeña, a ver si lo puedo engrandecer un poco más. Ahí está. Dice aquí el decreto: esta idea de hacer un sínodo diocesano se propuso y se dialogó tanto en el Consejo Presbiteral como en el Colegio de Decanos, y se llegó a la conclusión de que era oportuno y providencial que se llevara a cabo un sínodo diocesano en sintonía con el sentir de la Iglesia Universal.
Providencialmente, el Papa convoca en el mes de octubre de 2021 un sínodo sobre la sinodalidad a celebrarse en octubre de 2023 en Roma. El Papa Francisco, por primera vez en la historia, ha llamado a todo el pueblo de Dios a iniciar un camino sinodal en todas las diócesis. Sigue. Emprender un camino sinodal, aunque somos una iglesia joven, consideramos que es la gran oportunidad que Dios nos ofrece para crecer y madurar en la vivencia de la fe. Estas palabritas grabémoslas, apuntémoslas si podemos, crecer y madurar en la vivencia de la fe, en el dinamismo pastoral y en el fortalecimiento de las estructuras eclesiales y sobre todo en la comunión eclesial. Dice, por eso hemos decidido convocar nuestro primer sínodo diocesano, para el cual señalamos el objetivo siguiente. En el clima de oración, fraternidad y entusiasmo espiritual, animados por la presencia del Señor, Jesús resucitado, prometida para quienes se reúnan en su nombre. Mateo 18:20. Iluminados por la asistencia transformadora del Espíritu Santo que constantemente invocamos y acompañados por la maternal ternura de Santa María de Guadalupe, como los primeros discípulos el día de Pentecostés, nos proponemos elaborar y definir, atención a esas dos palabras, elaborar y definir nuestra normativa particular como nueva diócesis de Cancún-Chetumal. Elaborar nuestro serio y cualificado plan diocesano de pastoral y señalar algunas líneas de acción pastoral de acuerdo al momento histórico y al lugar geográfico de nuestra iglesia particular. Sigo. Ahí viene algo importante. La finalidad de nuestro camino sinodal será descubrir el rostro y la forma de una iglesia sinodal. Iglesia y sínodo son sinónimos porque la sinodalidad indica la específica forma de vivir de la iglesia como pueblo de Dios que manifiesta y realiza su ser en comunión en caminar juntos. Si se acuerdan, la raíz de la palabra sínodo es caminar juntos, pueblo de Dios que camina junto. En el reunirse en asamblea, caminar juntos es un estilo de ser, una manera de ser. Reunirse en asamblea ya es una actividad. Podemos ir distinguiendo esas dos formas. Caminar juntos es una manera de ser. Reunirse en asamblea ya es una actividad, es un acontecimiento. Y en el participar activamente de todos los miembros de su misión evangelizadora. El camino sinodal no terminará en el acontecimiento del sínodo. Es muy interesante que sepamos que el sínodo diocesano es un acontecimiento. La sinodalidad o la iglesia sinodal es un proceso que empezó ahora en octubre con el sínodo de la sinodalidad del Papa Francisco y que se va a continuar, quién sabe por cuántos siglos. Entonces, a mí se me gustaría que nos ubicáramos, ¿verdad? El camino sinodal no terminará porque es un proceso que pasarán generaciones y generaciones. En cambio, el sínodo que vamos a vivir 2023, para el cual ya nos estamos preparando, es un acontecimiento. Y como ese, van a haber otros acontecimientos sinodales, de los cuales vamos a hablar más adelante. No termina en el acontecimiento del sínodo, pues el ser de la iglesia del tercer milenio es la sinodalidad. Termino aquí de compartir y regreso a
a las diapositivas. Nomás quería que recordáramos esto de que este decreto de apertura del sínodo. Bien. Sínodo. Entonces, en la palabra sínodo nos conecta con el Señor Jesús, nos remite al Señor Jesús, porque Jesús se presenta a sí mismo como el camino, la verdad y la vida. En la diapositiva anterior decíamos que la palabra sínodo, preposición y sustantivo, indica el camino que recorren juntos los miembros del pueblo de Dios. Y aquí estamos viendo que la palabra sínodo, por lo tanto, remite al Señor Jesús, porque Él dice, Él ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces el camino es Jesús, el sínodo, el caminar juntos, es la manera en que vamos a recorrer ese camino. De hecho, en los principios de la iglesia, los cristianos fueron llamados los discípulos del camino. Ahí tenemos las citas bíblicas, de hecho, de los apóstoles. Esto que estoy diciendo está tomado de un documento que se llama La Sinodalidad en la Vida y la Misión de la Iglesia, de la Comisión Teológica Internacional, en el número 3. Es un documento del año 2018. En la lengua griega utilizada en la iglesia, se aplica a los discípulos de Jesús convocados en asamblea. Aquí pasamos del estilo, de la forma de ser sínodo, caminar juntos, pasamos ya a la actividad, al hecho de reunirse en asamblea. Y en algunos casos es sinónimo de la comunidad eclesial. Por ejemplo, San Juan Crisóstomo escribe que iglesia es el nombre que indica caminar juntos. Dice la diapositiva, ¿verdad? Con un significado específico, desde los primeros siglos se designan con la palabra sínodo las asambleas eclesiásticas a nivel diocesano, a nivel provincial o a nivel regional. Ya desde el principio han habido sínodos. Y estos sínodos, nos dice acá, ¿para qué son convocados? Para discernir a la luz de la palabra de Dios, atención, ¿verdad?, a esos dos elementos. Palabra de Dios y escuchando al Espíritu Santo para discernir a la luz de la palabra de Dios y escuchando al Espíritu Santo las cuestiones doctrinales, litúrgicas, canónicas y pastorales de una diócesis. La palabra sínodo se traduce en latín como synodus o concilium. Si bien las raíces de sínodo y de concilio son diversas, el significado es el mismo, ¿verdad? Caminar juntos, reunirse en asamblea. Vayámonos familiarizando con esos términos que ahorita en toda la Iglesia Universal, muchos feligreses, muchos fieles, nos estamos acostumbrando a estas palabras. Dice más aún, concilio enriquece el contenido semántico de sínodo, porque se relaciona con el hebreo kahal, que significa la asamblea convocada por el Señor. En la Iglesia Católica, la distinción en el uso de la palabra concilio y sínodo es reciente. En el Vaticano II, estas dos palabritas, concilio y sínodo, son sinónimos. ¿Qué significa la asamblea conciliar, la asamblea que se reúne? Dice una precisión para distinguir concilio y sínodo, fue hecha por
por el Código de Derecho Canónico, en el que se distingue entre concilio particular y concilio ecuménico, por una parte, y sínodo de los obispos y sínodo diocesano por otra. Así, en términos generales, un concilio es un evento muy grande. Concilio ecuménico, por ejemplo, es un evento muy grande donde el Papa convoca a obispos de todas partes de la iglesia, del mundo, para que lo asesoren en algunos temas. Más adelante vamos a ver ejemplos de esos concilios. En cambio, el sínodo diocesano es pues más de la diócesis, donde el único que puede convocar es el obispo. Y en el sínodo, el obispo también lo que hace es pedir ayuda a los fieles para que, porque el obispo los quiere escuchar, para tratar temas en específico de los cuales más adelante vamos a hablar. De la palabra sínodo, entonces, brota la palabra sinodalidad. La palabra sinodalidad es así se explica, una dimensión constitutiva de la iglesia. Dimensión constitutiva de la iglesia. Y la palabra sinodalidad nos va a remitir, significa, quiere decir corresponsabilidad, que es otra palabrita nueva a la cual nos vamos a ir acostumbrando poco a poco. Corresponsabilidad. La otra palabrita es participación. Sinodalidad significa corresponsabilidad y participación de todo el pueblo de Dios en la vida y misión de la iglesia. El tema que me toca no es la sinodalidad. Más adelante, en el nuevo programa de pastoral 2022-2023, en la página 30, sería la página 34, vienen las catequesis que se van a estar dando cada mes, y los siguientes dos temas son sobre la sinodalidad. Yo creo que ahí ya van a profundizar estas palabritas de las cuales ya podemos irnos acostumbrando desde ahora. Sínodo. En una iglesia sinodal que anuncia el evangelio, todos caminan juntos. Ahorita vayamos acostumbrándonos a esta pregunta que está atravesando la vida de todas las diócesis. Muchos laicos, muchos obispos, muchos sacerdotes se están haciendo esta pregunta. ¿Cómo se realiza hoy este caminar juntos en la propia iglesia particular? Iglesia particular significa la diócesis. Esa preguntita sí vale la pena apuntarla porque es una pregunta que nos va a acompañar durante muchos años. Hay un ejemplo en la Sagrada Escritura de lo que es un concilio, de lo que es un sínodo, de lo que significa reunirse para escuchar, para escucharse y escuchar al Espíritu Santo. Está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. Ahí cuando Pablo, que predicaba a los paganos, paganos significa en tiempos de Pablo, pagano era aquel que no era judío, que no aceptaba la ley de la Torá, que no se circuncidaba, que no seguía todos los mandamientos y preceptos de la ley.
¿sí? ¿Se acuerdan cuando pues se tenían que lavar hasta el codo, tenían que hacer abluciones, etcétera? Bueno, entonces Pablo empieza a predicar a los paganos, a los que no habían abrazado la fe judía, pero un grupo, entre ellos Santiago, quería que si esos paganos entraban a ser cristianos, seguidores de Cristo, tenían que circuncidarse, abrazar la ley judía, cosa que chocaba con la cultura de estos hermanos paganos. Se armó una gran discusión y tuvieron que reunirse para escucharse, hablar acaloradamente. No es que hablaron así quedito, ¿no? Sino acaloradamente, lo dice el Hecho de los Apóstoles. Y al final, ¿verdad? Ellos dicen, hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido esto, esto y esto. Entonces, en este se le llama el Concilio de Jerusalén, el modelo de todos los concilios, el modelo de todos los sínodos. Cuando hay algo en la comunidad que necesita arreglarse, que necesita ponerle orden, hay que reunirse, hay que hablar, hay que escuchar al Espíritu Santo y llegar a un consenso. Y en base a ese consenso, tomar una decisión. A través del testimonio, dice acá, de la acción de Dios y el intercambio de los propios juicios, la inicial diversidad de opiniones, atención a esta palabra, porque nuestro sínodo diocesano nos va a ayudar mucho el que vayamos perdiendo el miedo a decir lo que pensamos y sentimos a través de intercambio de los propios juicios, diversidad de opiniones, vivacidad del debate, ¿sí? Atención a la palabra debate, obviamente un debate cristiano. Cómo con esto fueron encausados con la recíproca escucha del Espíritu Santo hacia aquel consenso y unanimidad. Atención a estas palabras, consenso y unanimidad. Esto está en el número 21 de este documento, La sinodalidad en la vida y misión de la Iglesia, del año 2018. Ahí lo podemos profundizar. Consenso y unanimidad, confrontar Hechos de los Apóstoles 15:25, que es fruto del discernimiento comunitario al servicio de la misión evangelizadora de la iglesia. Después de que Pablo se fue muy contento por lo que no porque se había salido con la suya, atención, no, Pablo se fue contento y ya me salí con la mía, no, sino que era lógico, era obvio, pero hacía falta reunirse y preguntarle a Dios, pues que los paganos podían ser cristianos sin circuncidarse, porque los bebés, los niños judíos los circuncidaban, pero pues a esa edad, pues la circuncisión era distinta que hacértela de adulto. No era higiénico, era algo muy, incluso hasta para contraer una posible infección, enfermedad, etcétera. Entonces, sin embargo, vean cómo el discernimiento ayuda en la misión. ¿Y cuántos paganos aceptaron a Cristo? Aceptaron el Evangelio, aceptaron vivir bien. Solamente tenían que abstenerse, ¿verdad? Del culto a los dioses paganos, ¿verdad? Entonces, un sínodo nos ayuda en la misión. Hay una palabra, ¿verdad? Sínodo de los obispos, se llama así porque, como ya había dicho, apunta a las consultas y asesoramiento pastoral al Papa, al Sumo Pontífice, ¿sí? Por ejemplo, en nuestra iglesia
ha habido sínodo de los obispos, donde el Papa ha buscado ese asesoramiento, y fruto de ello ha sido, por ejemplo, esos documentos, Pastore Davo Bovi sobre la formación sacerdotal, Amor y Leticia sobre la familia, Christus Vivi sobre los jóvenes. Yo recuerdo cuando era asesor de la pastoral juvenil, que nos mandaron un documento preparatorio donde venían unas preguntas acerca de la evangelización a los jóvenes. Era la fe, los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Y esas respuestas las mandamos a la provincia, después las mandaron a México y de México a Roma. Entonces, todo eso era para que nos escuchara el Papa y pues si en algo le servía, ¿verdad? Pues obviamente lo toma en cuenta. Concilio. El sínodo de los obispos pues es la reunión de varios obispos para asesorar al Papa. Un concilio es lo mismo, reunión de varios obispos, solamente que un concilio, aquí viene algo muy bonito que muy pocas veces escuchamos. Un concilio fija definiciones dogmáticas y constituciones dogmáticas y pastorales. Por ejemplo, aquí ya no es solamente para asesorar al Papa, sino que en un concilio ecuménico ya el Papa, después de escuchar a los obispos, define asuntos pendientes en la Iglesia. Por ejemplo, en el concilio de Nicea en el año 325, era tanta la negación de que Jesús no era Dios, que era un simple profeta, un hombre como nosotros. Obviamente por la revelación, por las Sagradas Escrituras sabemos que pues Jesús es verdadero Dios, ¿no? Pero pues no estaba claro en ese momento. Se tuvieron que reunir, escucharse, orar, discernir, demostrar con la Sagrada Escritura y al final de ese concilio se define que Jesús es verdadero Dios. Después hubo otro concilio, han habido muchos, pero otro, el concilio de Éfeso, en el año 381, se definió que María es madre de Dios. Si Jesús es verdadero Dios, verdadero hombre, verdadero Dios, pues María es madre de Dios. Entonces vean qué bonito, a lo largo de la historia de la Iglesia se han ido definiendo cosas que aparentemente parecen que están claras, pero que no están claras, que hay mucho debate, hay mucho desacuerdo y se tienen que reunir para poder definir. Y acuérdense que un dogma es algo que se debe de creer. Bien, también el Concilio Vaticano II en el año 1965 ya no definió dogmas, ¿no? Como la maternidad de María, aquí María Madre de Dios, o la divinidad de Cristo. El Concilio Vaticano II fue un concilio más pastoral, lo que sí nos dejó hasta hoy, por ejemplo, constituciones dogmáticas, Dei Verbum, sobre la divina revelación. Divina revelación es la Sagrada Escritura. La Lumen Gentium sobre la Iglesia. La Sacrosanctum Concilium sobre la liturgia. Y Gaudium et Spes sobre la Iglesia en el mundo actual. Aquí no interesa tanto a los que están escuchando esta catequesis que se graben los nombres, sino que se queden con el espíritu. ¿Qué significa quedarse con el espíritu? Es necesario reunirse, es necesario escucharse y es necesario llegar a un consenso para salvaguardar la fe y para ayudar a la misión. Eso es lo más importante, quedarse con el espíritu. Vamos a entrar ahora a lo que es un sínodo diocesano. Ahora bajamos ya a lo local, a nosotros.
En el canon 460 describe el sínodo diocesano, eso sí es bueno que se lo aprendan. Describe el sínodo diocesano como reunión. Un sínodo diocesano es reunión. Si quieres apantallar a tus amigos, a tus amigas, pues le puedes decir que en latín reunión, sínodo, se dice chetus, pero no ese chetos, sabor a queso y más queso, chetus, con U. Reunión. Sínodo diocesano significa reunión. ¿De qué? ¿De quiénes? Reunión de sacerdotes y de otros fieles. Atención a la palabra que sigue. Escogidos de una iglesia particular que prestan su ayuda al obispo de la diócesis para bien de toda la comunidad diocesana. O sea, que esos escogidos, sacerdotes, laicos, religiosos, no es así como, wow, me escogieron y ya me creo más que todos. No es un honor, no es un regalo, no es un premio, es una responsabilidad. ¿Por qué? Porque yo le presto mi ayuda al obispo para el bien de toda la comunidad, para los que van a misa, para los que están en apostolado, para los que son católicos pero nunca van a misa o ya se alejaron de la fe o están heridos por alguna cuestión que les pasó en la iglesia, es para todos, ¿sí? Entonces, sínodo diocesano es una reunión de sacerdotes y fieles para, prestan su ayuda al obispo para el bien de toda la comunidad. Y esto, aquí ya estoy tocando esto, se encuentra en un documento que se llama Instrucción sobre los sínodos diocesanos del 19 de marzo de 1997 de la Congregación para los Obispos y Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Eso lo puedes descargar en internet. El sínodo diocesano tiene una finalidad. Atención porque aquí ya estamos entrando como al corazón del tema. La finalidad del sínodo entonces, ¿cuál es? Prestar ayuda al obispo en el ejercicio de su función del obispo, que es guiar, pastorear a la comunidad cristiana. ¿Sí? El pastor por excelencia es el obispo, pero ahorita todos tenemos que hacer esa función de ayuda. Acuérdense del lema del sínodo diocesano, es todos juntos hacemos el camino, todos juntos. No es que nada más es responsabilidad del obispo, de los párrocos, no, es todos juntos hacemos el camino. Y acuérdate del sínodo, de la sinodalidad, ¿sí? Caminando juntos. Tal finalidad determina el particular papel que en el sínodo corresponde a los presbíteros. Presbítero significa sacerdote, sacerdote diocesano. El sacerdote diocesano es el que vive, el que sirve en una parroquia. Corresponde a los presbíteros, obviamente también a los religiosos que tienen ese servicio de atender una parroquia, pero que ellos tienen a la vez su propio carisma de su orden a la que pertenezcan. Aquí en la diócesis pues tenemos legionarios, franciscanos, mercedarios, capuchinos, etcétera, etcétera. Dice, pero el sínodo también ofrece al obispo la ocasión para llamar a cooperar con él, juntamente con los sacerdotes, algunos laicos y religiosos escogidos, como un modo peculiar de ejercicio de la común responsabilidad de los fieles en la edificación del cuerpo de Cristo.
todo este sínodo se está haciendo para edificar el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo al cual somos todos y cada uno de nosotros. No solamente los que vamos a misa, también los católicos alejados, los que no practican su religión, también ellos son parte del cuerpo de Cristo. Dice, el obispo ejercita también en el desarrollo del sínodo el oficio de gobernar la iglesia encomendada. De hecho, el sínodo diocesano le sirve al obispo para gobernar su iglesia. Aquí ustedes irán preguntando, bueno, ¿y por qué no se había hecho un sínodo antes? Pues es una muy buena pregunta, ¿verdad? Podemos responder que Dios sabe el momento, porque aquí el protagonista principal del sínodo diocesano no es ninguno de nosotros, aunque querramos acaparar. Lo decía el Monseñor Pedro Pablo el viernes en la convocatoria, leyendo el decreto de convocatoria y después en la homilía. El protagonista del sínodo diocesano es el Espíritu Santo. Y Él es el que sabe por qué en este momento se está realizando. Entonces, el obispo gobierna a través de un sínodo. Él es el que decide la convocatoria, propone las cuestiones que se van a tratar en la discusión sinodal. Atención a esta palabra, discusión sinodal y cuestiones. Ahorita ya estamos en el sínodo, pero va a haber una semana propia para las discusiones, para el debate, para el discernimiento de unos temas que previamente se van a escoger para tratar como lo urgente en el sínodo. Ahorita lo vamos a ver más adelante. El obispo entonces preside las sesiones del sínodo. Cuando sea esa semana del sínodo, el obispo es el que va a presidir. Y finalmente, como único legislador es alguien que hace leyes. El obispo también es legislador de su diócesis. Suscribe declaraciones y decretos y ordena su publicación de esos decretos y declaraciones. De este modo, el sínodo es a la vez y de modo inseparable acto de gobierno del obispo y acontecimiento de comunión. ¿Por qué? Porque nos encontramos, porque nos interesamos por la diócesis, porque queremos dar nuestro punto de vista, porque oramos por el sínodo, porque nos unimos. Es comunión y manifiesta la índole de comunión jerárquica que es propia de la naturaleza de la iglesia. Pues en la iglesia hay un obispo, hay unos sacerdotes, hay unos fieles, laicos, pero atención, porque podría yo también caer en un discurso clericalista. Aquí inevitablemente tenemos que ir a la doctrina de la sinodalidad, de lo cual más adelante les voy a dejar los nombres de los documentos. La sinodalidad nos dice que en la iglesia todos somos fieles. Yo soy un fiel, no fiel laico. Yo soy un fiel. Un fiel es aquel que sigue a Cristo. En la iglesia todos somos fieles. Todos formamos parte del pueblo de Dios y todos tenemos la misma dignidad delante de Dios. Ciertamente somos un pueblo, pero en ese pueblo de igual dignidad tenemos
diferentes carismas, diferentes vocaciones. Y esos carismas y vocaciones son roles que desempeñamos para la edificación de la iglesia. De tal manera que yo, como sacerdote y párroco de una comunidad, yo puedo gritar más si quiero, puedo ser un mandón si quiero, puedo ser un autoritario si quiero, pero nunca seré más que ningún fiel, que ningún otro sacerdote. ¿Por qué? Porque la única dignidad que tenemos es la del bautismo. Y por el bautismo todos tenemos la misma dignidad y misión delante de Dios. Esto ya en el siguiente tema se lo deberán de profundizar para que nos vaya quedando claro. Yo solamente lo tomé porque es necesario recurrir a esa doctrina. Los sinodales son aquellos que participan en el sínodo. ¿Se acuerdan? Esos que van a ser elegidos, laicos, presbíteros, religiosos. Esos son los sinodales. Y pues aquí dice esta lámina que prestan su ayuda al obispo y en el sínodo van a votar, pero su voto solamente es consultivo. El obispo es libre de escoger o no las opiniones de los sinodales. Sin embargo, no porque tengamos voto consultivo significa que van a ignorar lo que decimos. Que lo podrían hacer, sí. Se podría ignorar lo que decimos y pensamos y sentimos y oramos. Pero, pues, no creo que suceda. Como si se tratara, dice acá, sin embargo, no significa ignorar su importancia, como si se tratara de un mero asesoramiento externo, ofrecido por quien no tiene responsabilidad alguna en el resultado final del sínodo. Con su experiencia y consejos, los sinodales colaboran en la elaboración de declaraciones y decretos que serán justamente llamados sinodales y en los cuales el gobierno episcopal encontrará inspiración en el futuro. El obispo dirige las discusiones durante el sínodo como maestro que enseña, que corrige, y después de haber escuchado a los miembros, a los sinodales, a él es el que le toca realizar una tarea de discernimiento, es decir, de probarlo todo y retener lo que es bueno en relación con los pareceres, las opiniones que se han expuesto. Al sínodo diocesano, los sinodales no van a ir a una lucha campal a exponer su mejor idea, no. Van a ir a decir lo que el Espíritu Santo les está diciendo y que está basado en la realidad. Cada uno de nosotros tenemos muchas cosas que decir de lo que sucede en las parroquias, de lo que no sucede, de lo que hacen los párrocos, de lo que no hacen. Hay un sinfín de cosas que escuchar. Y obviamente, pues también los laicos, porque hay muchas cosas que laicos hacen y no hacen en general. Comunión y misión en cuanto a aspectos inseparables del único fin de la actividad pastoral de la Iglesia constituye el bien de toda la comunidad diocesana. ¿Cuál es la finalidad del sínodo? La comunión y la misión. Acuérdense, Pablo y su discusión, su debate con Pedro y Santiago, al final quedaron en comunión. Los paganos felices abrazaron a Cristo y la misión continuó en todas esas tierras donde Pablo andaba predicando. Es comunión y misión.
No significa que todo va a ser color de rosa, bombones y chocolates para todos, y bonito, y hermanita, no significa eso. ¿Sí? Significa que de una manera madura, cada uno va a tener que asumir lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Los trabajos sinodales, pues, es para fomentar la comunión, ya lo acabo de decir. El sínodo, pues, no solo manifiesta y traduce en la práctica la comunión diocesana, sino que también está llamada a edificar la comunión. Es por ello que los documentos sinodales, los que van a ser fruto del sínodo, esa es otra palabrita que podrían ustedes guardarse, aprenderse, documentos sinodales. Lo que propongan los documentos sinodales es algo para seguirse en la iglesia, en la diócesis. Pues nuevamente, bien, pasamos a otro temita que es continuación, espero no cansarse, no cansarlos, tomen agua, tomen refresco, tomen lo que tengan que tomar, nada más no se vayan a dormir o se vayan ahí para atrás. Y vamos entrando poco a poco en conocer más sobre el sínodo diocesano. Aquí viene otro título, ¿verdad? Que dice el título Composición del sínodo. Acuérdense, repito, ya estamos en el sínodo. Con esta formación que estamos haciendo hoy, ya estamos en el sínodo. ¿Sí? Ya estamos en el sínodo. Nos estamos formando. Ya estamos generando comunión. Y ya estamos en el sínodo. Pero el sínodo propiamente dicho, la celebración del sínodo va a ser esa semanita de la cual más adelante vamos a hablar. Dice, ¿cómo se compone el sínodo diocesano? Toda esta preparación para el sínodo. Dice, el obispo preside el sínodo. Él es la cabeza, él es el pastor. Aunque puede delegar esta función para cada una de las sesiones del sínodo de esa semana, en el vicario general o en un vicario episcopal, prefiriendo entre ellos a quienes tengan dignidad episcopal. Pues aquí en la diócesis no tenemos vicarios episcopales, así como hay un vicario parroquial que es sacerdote. En algunas diócesis hay un vicario obispo, que es vicario episcopal. Aquí no tenemos vicarios con dignidad episcopal, no tenemos. Bien, ¿quiénes van a participar en el sínodo propiamente dicho, en esa semana de debate sinodal? Hay miembros de derecho, eso significa de jure, que no te apantalle esa palabra. De jure significa por derecho, de derecho. Perdón. Son miembros por derecho, o sea que automáticamente tienen que estar en esa semana de debate. El obispo coadjutor. El obispo coadjutor es cuando hay un obispo vicario, un obispo auxiliar, con derecho a sucesión. Si termina el tiempo del obispo que titular, que a los 75 años pone su renuncia al Papa, si el obispo que le ayuda es coadjutor, tiene derecho a sucesión. Y los obispos auxiliares. Bueno, aquí no tenemos ni uno ni otro. Los vicarios generales, eso sí tenemos. Ellos automáticamente, o por derecho, para que sea más apropiado, forman parte del sínodo. El obispo coadjutor, los vicarios generales, los vicarios episcopales, el vicario judicial. Los canónigos de la iglesia catedral, no tenemos esa figura de decano,
canónigos. Los miembros del Consejo Presbiteral, esos sí los tenemos. En tu programa de pastoral 2022-2023, que ya se está ofreciendo en las parroquias, en la página, el Consejo Presbiteral, en la página que sería la 100, 101, 102, 103, 104, 105, en la página 105, ahí están los nombres de quienes forman parte del Consejo Presbiteral. El rector del Seminario Mayor y los decanos. Ellos son los que automáticamente, nada más para que se te quede más grabada la palabra, de jure, por derecho, son los que automáticamente van a estar en esta semana de debate sinodal. Después hay miembros que se eligen, que elige el obispo o el Consejo Diocesano de Pastoral. ¿Y cuáles son esos que pueden elegir? Fieles laicos y miembros de la vida consagrada, que destaquen por su fe segura, no santurrones, no gente así pulcra que ve el demonio en todos lados. Eso no es fe segura, porque detrás de eso puede haber cosas graves. Fe segura es fe segura, sencilla, después que destaque por buenas costumbres y prudencia. Después, esos fieles laicos, pues ya habrán los encargados de elegirlos. Después, prudencia significa que pues sabe dar su punto de vista. Un laico prudente no es aquel que a todo le dice sí, sí, padre, sí, señor obispo, sí, padre, no. Eso es ser un laico clericalista. Ser prudente es seguir su fe y serle fiel a Cristo y, por supuesto, guardar comunión con los sacerdotes, con los que trabajan. Después se van a elegir un presbítero, un sacerdote de cada decanato, elegido por todos los sacerdotes del decanato. Asimismo, se ha de elegir a otro presbítero que sustituya a este en caso de que no pueda. Ahorita, con eso, bueno, esperemos que para entonces ya no exista el COVID. También son miembros electivos, algunos superiores de institutos religiosos y de sociedades de vida apostólica. Franciscanos, legionarios, mercedarios, que son institutos religiosos aquí en la diócesis. Que tengan casa en la diócesis, que se elegirán en el número y de la manera que determine el obispo diocesano. Y hay otros sinodales de libre nombramiento, que el obispo puede elegir a su parecer. ¿Sí? Tanto sacerdotes como consagrados o laicos. Dice acá, se pondrá cuidado en asegurar que entre los clérigos, o sea, los sacerdotes, no falte una congrua presencia de diáconos permanentes. Los diáconos permanentes también están invitados a participar en esta semana sinodal. No se descuide escoger también fieles que destaquen por su conocimiento, competencia y prestigio. ¿Sí? Hay muchos fieles laicos en nuestras parroquias que están muy preparados civilmente, con profesiones y eclesialmente, ¿verdad? Que han leído, que han tomado cursos, diplomados, etcétera. También ellos, y aunque no, ¿verdad? Pero también, acá lo dice, a lo mejor yo no tengo una licencia, no tengo un diplomado, no sé tanto de doctrina, pero tengo un prestigio de ser un laico misionero o misionera
o que ayuda en Cáritas, o que visita a los enfermos, y tengo mucho que aportar en el sínodo. Ahí entraría lo que es prestigio, ¿verdad? Bien. Si lo juzga oportuno, el obispo diocesano puede invitar al sínodo como observadores a algunos ministros o miembros de iglesias o de comunidades eclesiales que no estén en comunión plena con la Iglesia Católica. Mejor dicho, los hermanos separados. Ellos también pueden ser los pastores o los fieles de esas iglesias como observadores. Ya casi vamos aterrizando esto, ¿verdad? Yo sé que es cansadito, pero no se rajen, seguimos porque hay mucho que aprender. Etapas del sínodo diocesano. Primero, una convocatoria, ¿sí? Que ya la hizo el señor obispo el viernes pasado. Pues, ¿por qué se convoca un sínodo? Vamos a saltarnos esto. Bien. Dice, el sínodo diocesano puede ser celebrado cuando lo aconsejen las circunstancias o a juicio del obispo de la diócesis, después de oír al consejo presbiteral. Para evaluar la oportunidad de la convocatoria, reviste particular importancia el conocimiento recabado en las visitas pastorales. La mayoría de las parroquias ya tuvo sus visitas pastorales. Las visitas permitirán al obispo, mejor que cualquier investigación o encuesta, identificar las necesidades de los fieles, y la respuesta pastoral más apta para satisfacer esa necesidad. Pongan atención cómo un sínodo es para atender las necesidades de los fieles, sobre todo de esos fieles que nunca son escuchados, que tienen tanto que decir, que han sufrido tanto a veces, que han sido marginados y que su opinión realmente viene a edificar la iglesia. Entonces, la convocatoria, yo creo que con eso es suficiente. Bien, después, como siguiente etapa, después de convocar al sínodo y a la vez, se debe de hacer una comisión, formar una comisión preparatoria que ya está formada, y aquí en nuestra diócesis, ya está formada la comisión preparatoria, y esa comisión preparatoria dice acá, el obispo escogerá a los miembros de la comisión preparatoria entre sacerdotes y fieles que destaquen por prudencia pastoral, competencia profesional, procurando que en lo posible reflejen la variedad de carismas y ministerios del pueblo de Dios. No falte entre ellos algún perito en derecho canónico y en liturgia. La comisión preparatoria es la que organiza toda la preparación del sínodo y la que se encarga de sacar los subsidios para la misma. Es la que va a elaborar el reglamento sinodal de esa semana de debate, incluso ya desde ahora. Esa comisión preparatoria es la que va a determinar las cuestiones que se han de proponer a las deliberaciones sinodales. Esa comisión preparatoria también va a designar los miembros de de los que van a participar en la semana de debate sinodal. Sus reuniones estarán presididas por el obispo de esta comisión preparatoria y, o en caso de impedimento, por
por algún delegado suyo. La comisión preparatoria también cuenta con una secretaría, no una secretaria, una secretaría. La secretaría del sínodo es la que ve todos los aspectos organizativos. Es la encargada de la transmisión y archivo de los documentos del sínodo, redactar actas, es la que predispone los servicios logísticos, financiación y contabilidad. ¿Por qué? Porque un sínodo genera también costos. En la comisión preparatoria también hay una oficina de prensa, que su trabajo es informar a los medios de comunicación y obviamente al pueblo en general sobre el sínodo y también para evitar eventuales interpretaciones erróneas sobre los trabajos sinodales. La comisión preparatoria también va a elaborar el reglamento del sínodo, cómo va a estar compuesto el sínodo, cuáles son las normas para efectuar la elección de los sinodales, los oficios en la asamblea sinodal, quién va a presidir las sesiones sinodales, el moderador, el secretario y las varias comisiones de este sínodo. El reglamento del sínodo también nos va a mostrar el modo de proceder en las reuniones, cuánto va a durar cada reunión, etc. Todos estos trabajos que ya se están realizando, los trabajos preparatorios del sínodo, están orientados a facilitar al obispo la determinación de las cuestiones que deben ser propuestas a las deliberaciones sinodales. Atención porque aparece otra vez la palabra cuestiones, los temas que se van a... ¿Por qué? Porque no vamos a llegar a la semana del sínodo a platicar de a ver qué se nos ocurre. No, vamos a llegar con unos temas que van a ser discutidos. Esos temas, atención a esto porque es muy importante, esos temas van a salir de la encuesta que se va a realizar pronto en las parroquias. Va a salir de lo que opina el Consejo Presbiteral, va a salir de lo que piensa el señor obispo, de las visitas, de las, ¿cómo se llama? Las visitas parroquiales, no, visitas pastorales a las parroquias, y todo eso va a arrojar una serie de temas donde lo más urgente, lo que conviene a la diócesis tratar en ese momento para atender a la comunión y a la misión, se deba de tratar. Dice, conviene organizar esta fase de preparación del sínodo, esa fase de preparación del sínodo de tal manera que las diversas instancias diocesanas e iniciativas apostólicas presentes en la iglesia particular vengan en ella implicadas, del modo que en cada caso aconsejen las circunstancias. Así los trabajos sinodales se traducirán en un adecuado aprendizaje práctico de la eclesiología de comunión del Concilio Vaticano II. Y además, cuando se involucran a los fieles estarán bien dispuestos a aceptar, concluido el sínodo, aquello que los pastores sagrados en cuanto representantes de Cristo establecen en la iglesia en su calidad de maestros y gobernantes. La fase de, ahora, hablamos de etapas de preparación del sínodo. En ese punto 3 hablamos de fases. La primera fase es muy importante, la preparación espiritual. Yo sé que a lo mejor ahorita estamos ya tocando cosas muy prácticas, pero es muy importante que ustedes sepan esto. La preparación espiritual, catequística e informativa es importante. De hecho, ahorita estamos en una catequesis, ¿no? Dice, hay que orar por el sínodo y por los frutos del sínodo. ¿Sí? Eso es lo importante. Orar por el sínodo y los frutos del sínodo. Y por eso se van a estar haciendo subsidios
para las asambleas litúrgicas, ¿sí? A medida que avanza el camino sinodal. La preparación espiritual también dice acá, abarca, es una oportunidad privilegiada el sínodo para la formación de los fieles. ¿En qué temas? Misterio de la iglesia, participación de todos en su misión, orientaciones concretas para la predicación de los sacerdotes. Todos vamos a aprender de este sínodo. Aquí dice, ¿verdad? Sean todos informados sobre la naturaleza del sínodo y sobre la finalidad del sínodo y sobre el ámbito de las discusiones sinodales. ¿Qué se va a discutir allá adentro? Todo eso se le va a hacer saber a la iglesia, al pueblo de Dios. Dice, podrá ser útil una publicación de un fascículo informativo sin descuidar el uso de los medios de comunicación social. Luego, dentro de esa fase de preparación viene la consulta. Atención, todos los que están siguiendo esta catequesis, tenemos que participar de esa consulta que pronto se va a realizar en las parroquias. Porque ahí dice, ofrece a los fieles la posibilidad de fieles somos todos, ¿eh? Yo soy fiel. No dice fieles laicos, dice fieles, sacerdotes, religiosos, laicos, obispo, etc. O sea, nos ofrece a todos la posibilidad de manifestar sus necesidades, deseos, atención, necesidades, deseos y su pensamiento acerca del tema del sínodo. O sea, ¿qué se debe de tratar en el sínodo? Ahí ustedes van a tener la oportunidad en la consulta. Además, se solicitará separadamente al clero de la diócesis a formular propuestas sobre el modo de responder a los desafíos de la cura pastoral. Aquí dice, verá, a quiénes más se les van a consultar, al seminario, universidades, etc. La fase de preparación del sínodo, al final, pues ya se tienen que definir cuestiones que se van a tratar en el sínodo. Dice acá, el obispo procederá a fijar las cuestiones, después de escuchar a los fieles, sobre las cuales versarán las discusiones. Esta tarea será encomendada bajo la dirección de la comisión preparatoria a grupos de expertos, etc. Dice, una vez que se recaben las cuestiones a tratar, se le van a pasar a los sinodales para que lo estudien antes de que inicie la sesión, esa famosa semana del sínodo. Acuérdense, ya estamos en sínodo, pero estamos en fase de preparación. Esa semana de la cual ahorita les voy a hablar es fase de celebración del sínodo. Y después viene la fase de aplicación, pero ya estamos en sínodo. Aquí nada más meto este texto que quisiera que lo meditaran muy bien, de la Comisión Teológica Internacional. Dice, el diálogo sinodal implica valor, tanto en el hablar como en el escuchar. No se trata de trabarse en un debate en el que un interlocutor intenta imponerse sobre los otros o de refutar sus posiciones con argumentos contundentes, sino de expresar con respeto cuanto en conciencia, acuérdense que la conciencia es el sagrario del Espíritu Santo, cuanto en conciencia se percibe que ha sido sugerido por el Espíritu Santo. Atención a esto, por si alguno de los que están aquí, que no formen parte del Consejo Presbiteral, por si alguno de los que están aquí les toca ser sinodales, ¿sí?
debe de decir cuanto en conciencia ha sido sugerido por el Espíritu Santo como útil en vista del discernimiento comunitario, al mismo tiempo abierto a cuanto en las posiciones de los otros es sugerido. O sea, el Espíritu Santo no solamente va a hablar en mí, también va a hablar en el otro, y hay que estar abierto, dice acá, abierto a cuanto en las posiciones de los otros, aunque me caiga mal, aunque yo sienta que se cree mucho, eso es lo de menos. Hay que estar abierto a cuanto en las posiciones de los otros es sugerido por el mismo Espíritu para el bien común. ¿Sí me explico, hermanos? O sea, un sínodo nos invita a estar a la escucha del otro, del hermano, de la hermana, sea joven, sea adulto mayor, sea laico, sea religioso, sea sacerdote, sea obispo, todos estamos invitados a escucharnos. Aquí viene del 22 al 27 de mayo de 2023, va a ser la celebración del sínodo, esa famosa semana. Está en la página 25, la fecha, yo de ahí la tomé, en la página 25 del programa de pastoral 2022-2023. Aquí dice, ¿verdad? El verdadero sínodo consiste juntamente en las sesiones sinodales. La celebración misma del sínodo va a ser en esa semana. Aquí pues ya lo dijimos, las cuestiones que se habrán elegido antes, aquí se van a someter a la libre discusión. Libre discusión. Nada de que no voy a hablar porque está el obispo, porque está el vicario, porque está... No. Se requiere quitarse esa mentalidad de que yo no puedo hablar, porque eso no sirve, no ayuda. Dice acá, libre discusión de los miembros. El obispo cuidará que los sinodales dispongan de la efectiva posibilidad de expresar libremente sus opiniones sobre las cuestiones propuestas, si bien dentro de los términos temporales determinados en el reglamento. Por eso es muy importante que al escoger a los sinodales no se escoja solamente a los que piensan como yo, sino a los que de verdad el Espíritu Santo quiera que estén ahí. Pues ya dijimos que tendrán voto consultivo los sinodales. Al final el obispo queda libre para determinar el curso que deba darse al resultado de las votaciones, aunque dice acá, hará lo posible por seguir el parecer comúnmente compartido por los sinodales. Terminadas las sesiones del sínodo, el obispo procede a la redacción final de decretos y declaraciones, los suscribe y ordena su publicación. No quisiera yo tocar aquí algunas cuestiones para no confundirles, algunas cuestiones que podrían tratarse en un sínodo, pero vayan ustedes pensando qué ámbitos de la pastoral en nuestras parroquias necesitan, urgen ser tratadas. No quisiera yo mencionar algunas, pero vayan ustedes pensando en qué temas, ámbitos de la pastoral, de los servicios, de la misión, de la moral, hay en cuanto a los laicos, sacerdotes, hay cosas que se tengan que tratar. ¿Por qué? Porque a eso se le va a dar
se va a poner en discusión para al final, pues hay algo que decir y tengan que suscribirse normas, decretos, declaraciones, ¿verdad? Sí, bien. Bien, vamos a saltarnos esto. Aquí viene, pongan mucha atención que ya estamos en el final. Ya estamos en el final. ¿Cuáles son esos ámbitos en los que se esperan normas del obispo diocesano? Se espera, no quiere decir que esas van a ser. Y eso está tomado del apéndice a la instrucción sobre los sínodos diocesanos del 19 de marzo de 1997. También está en internet, ahí lo pueden descargar. Por ejemplo, en el Munus Uchendi, o el oficio de enseñar del obispo, se esperan normas en caso de que fuera necesario, ¿verdad? En el tema de ecumenismo, en el tema de la predicación de los sacerdotes. Ahí verá, la neta, es un dolor de cabeza escuchar a ese padre que predica. O usa la homilía para predicar política u otras cosas. Bueno, tal vez allá sea alguna cuestión donde el obispo tendrá que dar alguna norma, pero ahí los fieles harán un discernimiento para opinar en el tema de la catequesis, en el tema de la misión, en la educación católica. Aquí se refiere a las universidades o preparatorias de tinte católico, en el tema de los medios de comunicación social. Eso es en cuanto a su oficio de enseñar del obispo y de los sacerdotes. Y en general del pueblo de Dios, porque hay las catequistas, la mayoría son laicos. Y de hecho, el Papa acaba de decir que el ministerio de catequesis es exclusivo de los laicos. ¿Sí? Después, en el Munus Sanctificandi, o el oficio de santificar del obispo, de los sacerdotes, por ejemplo, el tema de los ministerios litúrgicos de los laicos, la comunicatio in sacris. Ahí les soy honesto, ahí sí me agarré en curva, no recuerdo qué es comunicatio in sacris. Les soy honesto, no recuerdo ahorita. La reserva de la Eucaristía en casa o de viaje. La exposición de la Eucaristía por un ministro extraordinario. Procesiones eucarísticas. Casos para dar la absolución general. Unción de enfermos para varios a la vez. La liturgia de la palabra en vez de misa, ¿verdad? Son temas en los cuales, si hay algo urgente en alguno de esos temas, será uno de los temas a tratar en el debate sinodal. Obviamente, si van a haber normas es porque primero se tienen que debatir esos temas. Después, en el munus regendi del obispo y de los sacerdotes, en el oficio de gobernar, porque los sacerdotes son colaboradores del obispo, está, por ejemplo, el tema de la organización de la diócesis. ¿Cuáles son las obligaciones del párroco? Obviamente, aquí el punto es, ¿las está cumpliendo? ¿No las está cumpliendo? ¿Verdad? Y no se refiere a uno en concreto, sino en general. Por ejemplo, también el Consejo Diocesano de Pastoral, atención de la parroquia ante la ausencia del párroco, los libros que deben llevarse a las parroquias, etcétera. También nombramiento de decanos, facultades del decano, anotación de matrimonios, anotación de defunciones y otros temas más, ¿sí? Por ejemplo, disciplina del clero, cómo sustentación y asistencia social del clero, tienen lo suficiente para comer, para su salud,
o tienen de más, sacerdotes ricos, sacerdotes dinereros, ¿verdad? O sacerdotes tan pobres que no tienen ni siquiera para su sustento. El cumplimiento del celibato y trato con los fieles, tiempos de ausencia de la diócesis en cuanto al sacerdote, aquellos de los que deben abstenerse los clérigos, vida espiritual de los sacerdotes, formación, vacaciones, cooperación entre los clérigos. ¿Se ayudan los sacerdotes o no se ayudan? Todo esto, ¿quién mejor que el pueblo de Dios para decirlo? En economía, los bienes eclesiásticos de la diócesis, imposición de tributos o cuotas o colectas en la diócesis, pedido de donaciones a los fieles, colectas de la diócesis, colectas especiales. ¿Cuál es el destino de esas ofrendas que se reciben, tanto de las colectas en la parroquia como de las colectas de la diócesis? Condiciones para constituir y aceptar fundaciones. Bien. Bueno, si se dan cuenta, ya les da una idea de qué temas se podrían tratar en esa semana de la celebración del sínodo. Vuelvo a repetir, ya terminamos. Ya estamos en el sínodo, ya estamos en la etapa de preparación, la celebración. Tal vez me faltó una lámina para mostrarlo mejor. La celebración es en mayo 2023 y después vendrá la etapa de aplicación. Permítanme que se me atoró la exposición. Ahorita la vuelvo a compartir. Ahí está. Bien, ahora nada más quiero dejarles unas lecturas recomendadas. Yo sé, hermanos, que dirán, Chíspal es mucho, pero si nosotros no leemos, pues no todo va a llegar por obra del Espíritu Santo. Además, se los dejo para que ustedes sepan dónde podemos nosotros recurrir para conocer más del sínodo. Bien, lo primero, las Sagradas Escrituras. Segundo, la Lumen Gentium sobre la Iglesia. Tercero, del Papa Francisco, su discurso por la conmemoración del 50 aniversario de la institución del Sínodo de los Obispos de octubre de 2015. Cuarto, la sinodalidad en la vida y misión de la Iglesia de 2018. Quinto, documento preparatorio de septiembre de 2021. Sexto, Vademecum de septiembre de 2021. Séptimo, instrucción sobre los sínodos diocesanos, que ya aparte lo tomamos de ahí casi todo. 8, apéndice a la instrucción sobre los sínodos diocesanos. 9, un sitio web para saber y conocer más del sínodo que está viviendo la Iglesia Universal ahorita, que ya estamos también en sínodo, sobre la sinodalidad. Es www.synod.va. Y después buscar videos o escritos de algunos teólogos y especialistas que son muy buenos, muy claritos. Rafael Luciani, un laico de Venezuela, el padre presbítero significa que es padre diocesano, presbítero Carlos María Gali de Argentina, presbítero Agenor Brienti de Argentina, Natalie Becker es la secretaria general del Sínodo de los Obispos, el cardenal Mario Grech, Monseñor Luis Marín y Cristina Inoue Sanz, una teóloga española. Es para que
sepan ustedes dónde, si algún día tienen un rato libre, dónde irse. Y termino con estas preguntas que no las vamos a hacer ahorita, ¿verdad? Pero pueden quedarte ahí. La primera es como una tarea. Resume qué es un sínodo diocesano, ¿no? Segundo, reconoce la importancia de este sínodo diocesano. 3, nombra 2 formas en que puedes participar en el sínodo diocesano. 4, ¿dentro de qué evento mayor se encuadra este primer sínodo diocesano? Bien, pues, no sé si está la doctora, me imagino que sí está la doctora Landi. Yo de mi parte, he terminado con mi exposición. Si hay algunas preguntas, obviamente yo no soy experto en sínodos, simplemente ha sido de lo que he podido leer en mis tiempos de estudio. Pero algo que quisieran compartir, será con mucho gusto y pues muchas gracias. Muchas gracias, padre. Está una presentación muy, muy completa. Muchísimas gracias. Creo que hemos entendido bastante bien lo que significa este camino sinodal que ya ha iniciado, ¿no? Muchísimas gracias. Por aquí había alguien de nuestros compañeros que quería hacer una pregunta. No sé si todavía esté por aquí. ¿Pueden levantar su mano o tomar la palabra? Quizá pueda dejar de compartir la pantalla, padre, para Sí, poner sí. un poquito Ok, ahí en va. la galería para que yo vea si alguien levanta su mano. Muy bien. Ujú. Muy bien, pues sí nos gustaría escucharles a alguno de ustedes que tuviese alguna pregunta. Es un tema un poquito complicado parecería, pero conforme uno se va familiarizando, le va agarrando mucho sabor. Pues mientras alguien se anima, padre, yo sí quisiera hacerle pues como una pregunta, o más bien que nos comente un poquito acerca, porque cuando nosotros hemos estado también un poquito hablando del sínodo y eso, ha salido una cuestión que me ha llamado la atención. Quisiera que nos comentara cuál es la diferencia que se persigue, que vivamos este camino sinodal en unidad, no en una unificación de criterios, ¿verdad? Que son 2 términos diferentes. Entonces, como que hay por ahí quienes dicen, ah, pues al final, ¿qué va a pasar? Nuestros propios carismas van a desaparecer y todos vamos a cumplir la norma, así como relojitos. ¿O cuál es esa diferencia tan importante entre unidad y unificación? Sí, yo les puedo compartir eso que usted pregunta, doctora, recordando lo que significa vivir la unidad en la diversidad. Y segundo, con el tema de los carismas. La diversidad en la iglesia es algo muy rico. El hecho que pensemos diferente, que tengamos talentos distintos, enriquece aún más a nuestra diócesis. Esa diversidad siempre ha caminado a lo largo de toda la iglesia y va a seguir caminando a lo largo de nuestra diócesis, de la historia. Sin embargo, no por el hecho de ser diversos significa que no podemos caminar unidos. De hecho, esa es la meta. El Papa Francisco repite mucho que tenemos que, repite mucho esta frase, ceder para aprender y ver al otro, ver al otro, a la otra como alguien distinto, pero no como alguien contrario. Lo otro es el
tema de los carismas. Los carismas son una riqueza de la iglesia y seguirán existiendo. Cada quien desde su carisma va a aportar a la diócesis. Es cierto, hay lineamientos que tenemos que seguir. Yo estuve al frente de la pastoral juvenil y recuerdo mucho cómo los documentos de la iglesia piden que optemos por un trabajo en favor de los jóvenes, cada quien desde su carisma, desde su grupo. Entonces, yo creo que no hay ningún peligro en cuanto a que vayamos a perder nuestros carismas. Al contrario, qué bueno que hay diversidad en la diócesis, que hay mucha diversidad. Lo que no es bueno que exista es individualismos y división, porque eso no construye nada. Sí. Ciertamente, padre, muchas gracias por su respuesta, que es muy, muy importante porque en la etapa en la que estamos ahorita, en la que verdaderamente todos nosotros, todos los fieles, como dice usted, de las diferentes jerarquías, tenemos la corresponsabilidad de aportar lo mejor que podamos para la realización de este sínodo. Yo creo que nuestra participación como laicos en general, vamos a decir que son dos cosas importantes. La oración por el sínodo, porque hay que estar en permanente oración, ¿verdad? Y nuestra labor operativa, nuestra participación de lo que nos va a tocar hacer de una manera muy específica durante las encuestas, por ejemplo, que es ahí donde vamos a participar nosotros los laicos muy fuertemente, ¿no? Pues, padre, no sé si alguien más tenga alguna otra comentario, pregunta, inquietud. Pues creo que todo está muy entendido. A ver, ¿alguien se anima? Bueno, pues creo que todo ha estado muy bien. No olvidar que en el documento, en el programa de pastoral, está, como el padre Mario nos comentó al principio, está esta catequesis. Hemos grabado esta conferencia también para que puedan ustedes tener ese material, porque finalmente es una catequesis, es otro subsidio, para que puedan compartir con aquellas personas que el día de hoy por alguna razón no se pudieron reunir. Bueno, en sus comunidades, en sus parroquias, pueden hacer uso de este material, porque esta es la base, ¿verdad? Con esto empezamos, con empezar a comprender qué es el sínodo. Pues no nos queda más que agradecerle, padre, el excelente tema, muy completo, muy bueno. Creo que nos ha hecho mucho bien entender desde el principio cómo está estructurado todo esto. Mil gracias de parte de todos nosotros. Que hay agradecimientos por parte de varios que nos ha compartido la información, y todos le agradecen su participación. Y si quisiera, padre, pues dar la bendición final, si nos hace favor. Claro que sí, doctora Landy, y quedarnos con lo del principio de la lámina, la diapositiva, perdón, que pues decía que estamos en un momento de gracia. Tal vez ahorita no alcancemos a ver lo que viene, pero vienen cosas muy bonitas. La iglesia, la esperanza es algo que no se pierde, y el misterio de Dios en nuestra vida es algo que va a estar presente siempre. Así que creo que vienen cosas muy interesantes, y cada quien pues con su granito de arena va a aportar para este ciclo. Pues sí, con mucho gusto comparto con ustedes es una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te agradecemos, Señor, este tiempo, este momento de gracia. Te pedimos por todos los que han estado presentes, por aquellos que, habiendo querido estarlo, no han podido. Ayúdanos, Señor, a vivir
en esta comunión a la cual tú nos llamas. Señor, esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre con ustedes. Amén. Pues como dice el lema del sínodo, para todos juntos hacemos el camino. Así es, muchas gracias. Y pues despedimos a todos los que han hecho el favor de estar con nosotros. No se olviden de que los primeros lunes de cada mes vamos a tener esta catequesis, estas conferencias, para que las apunten, las agenden en su calendario de sus comunidades. Les agradecemos su presencia, les deseamos buenas noches y estén pendientes también de toda la difusión que se da en las redes sociales acerca de lo que es el Sínodo Diocesano. Que tengan muy buena noche. Muchas gracias de nuevo, Padre. Buenas noches. Hasta luego. Recording stopped.